Parque Nacional de Ordesa estamos realizando un seguimiento de las poblaciones de anfibios con objeto de conocer su estado de conservación y su evolución en el tiempo. Los anfibios del Parque Nacional se encuentran coinfectados con dos de los patógenos de anfibios emergentes más importantes, que son el hongo Chytridio, Batrachochidium endomatidis y los virus del género Ranavirus. Afortunadamente parece que ambas especies son bastante resistentes a la acción del hongo Chytridio, pero sin embargo las dos especies son altamente sensibles a la acción del Ranavirus. En el año 2020 encontramos un brote de mortalidad producido por una emergencia de Ranavirus que ocasionó la muerte de centenares de ejemplares de Rana pyrenaica. Nuestras recientes investigaciones indican que la emergencia de Ranavirus en la zona podría estar relacionada con el cambio climático, ya que observamos una clara relación entre una subida brusca de la temperatura y la emergencia del patógeno. Una vez capturado el ejemplar, lo primero es tomar una muestra de infección frotando toda la piel del animal con una torunda estéril. Después, comprobamos si el animal está ya marcado acercando el lector de microchip a su cuerpo. Tomamos el peso del animal con una báscula y su longitud hocico-cloaca presionándolo con una regla transparente. Si el ejemplar no está marcado, procedemos a insertar un microchip bajo la piel con una jeringuilla y que nos servirá para identificarle durante toda su vida. Por último, liberamos a los ejemplares en su punto exacto de captura sin que la pequeña incisión suponga un problema para ellos. Una vez en el laboratorio, procederemos a extraer el ADN presente en la torunda y que nos servirá tanto para cuantificar la carga de infección del hongo Chytridio y de Ranavirus, como para realizar análisis genéticos del propio ejemplar. Con objeto de garantizar la supervivencia de la especie, estamos poniendo en marcha un centro de cría de Rana pyrenaica con objeto de conocer la biología reproductiva de la especie en detalle y asegurar que somos capaces de mantener poblaciones cautivas y reproducirlas por si en el futuro fuera necesario realizar reintroducciones o refuerzo de poblaciones.